Vamos con el desarrollo de este nuevo problema, donde buscamos el polinomio de Taylor de grado 3, centrado en el valor 1, asociado a la función f de x, que es igual al logaritmo natural de x dividido para x, y lo que estamos buscando es crear una función polinómica que me permita estimar en un cierto valor de una función un poco más complicada. Para ello, es prudente que empecemos recordando la expresión del polinomio de Taylor, particularmente de grado 3, que es lo que nos piden en este problema, el cual se construye en primer lugar evaluando a la función original en el valor donde está centrado, que en este problema nos pide centrado en 1, por lo tanto vamos a evaluarlo en 1. Más necesitamos las derivadas. Vamos a derivar tantas veces como nos diga el grado de Taylor. Por ende, construyo la primera derivada. Asimismo, esta derivada hay que evaluarlo en el valor de 1. A esto hay que dividirlo para un 1 factorial. Esto se multiplica por la diferencia de la variable menos el valor donde está centrado, que insistimos es el número 1 para este primer problema. Esto se eleva al grado 1. Más, conseguimos ahora la segunda derivada. La segunda derivada precisamente hay que centrarlo nuevamente o compararlo en el valor que nos pide el problema, que es el valor de 1. Esto se divide para 2 factorial. Acá necesitamos construir la diferencia de x menos 1 nuevamente, pero se eleva al grado 2. Y como nos pide una última parte que sea de polinomio de grado 3, por lo tanto tendríamos que buscar una tercera derivada. La tercera derivada, asimismo evaluado en el número 1, pero en este caso dividido ya para un 3 factorial, buscamos la diferencia, que sería x nuevamente menos el componente 1, evaluado en este caso, elevado, perdón, a la potencia cúbica. Y así podemos conseguirlo y continuar dependiendo del grado del polinomio que busquemos. Empecemos entonces evaluando la función, es decir, empecemos encontrando el f de 1, que no es más que la sustitución de x en este valor en la función original. Por lo tanto, nos quedaría como logaritmo de 1 dividido para 1, lo cual nos queda un componente de 0. Adicionalmente, dado que tenemos que derivar de manera continua, como un paso sugerido, más no obligatorio, podemos reexpresar a la función que nos establecen en el problema como, no como una división, sino como una multiplicación, subiendo la variable para que se le exprese como x a la menos 1 por el logaritmo natural de x, el cual es un paso netamente opcional. Si aplicamos la regla de la división, vamos a llegar exactamente a la misma respuesta final. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Vamos a evaluar, vamos a encontrar las derivadas respectivas. Vamos con nuestra primera derivada, pero vamos a ir aplicando la regla de la multiplicación. Recordemos que esta regla me decía que tenemos que encontrar la derivada del primer componente, que debería ser el menos 1 multiplicado por la variable elevado a la potencia menos 1. Menos 1 me quedaría menos 2 por el segundo factor, que es el logaritmo natural de x. Más, hacemos al revés. Ahora mantenemos como x a la menos 1, es decir, mantenemos el primer factor sin tocarlo, y la derivada del logaritmo natural de x, que nos quedaría 1 sobre x, por la derivada interna, que es 1, ¿no? Que ya no lo afectaría. Podemos reescribir esta función de varias formas. Podemos dejarlo como menos x elevado a la menos 2 por el logaritmo natural de x. Y asimismo, esta x la podríamos subir como más x a la menos 1, que multiplicado por x a la menos 1 me queda como x elevado a la potencia menos 2. Que también podemos escribir este ejercicio para la forma de sustitución, sobre todo cuando la vamos a evaluar, es que esto nos quedaría como logaritmo de x dividido para x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Es decir, vamos a convivir un poco con las formas de expresiones dependiendo lo que vayamos a hacer en el problema. Es decir, esta primera parte nos parece bastante útil para derivarla y esta parte nos parece útil para sustituirla. ¿Qué queremos decir con esto de la sustitución? Que no olvidemos que el objetivo primordial es que en esta derivada vamos a sustituir el valor de c, que es el número 1. Y pues si lo sustituimos, nos quedaría el logaritmo de 1 para 1 al cuadrado, que se convierte en 0, y 1 para 1 al cuadrado termina siendo un valor de 1. Es decir, que es un punto muy relevante, que esta primera parte ya nos genera como respuesta una derivada, la primera derivada como valor de 1. Necesitamos continuar con el proceso dependiendo los pasos que nos pidan el problema, ¿no? Entonces, en mi siguiente paso, vamos a buscar nuestra segunda derivada. Y tenemos algunos lugares para continuarlo, pero particularmente de esta parte de aquí es donde voy a continuar,
Por la forma en la cual está expresada, se genera como una mayor facilidad para el manejo del cálculo. Entonces, nuevamente, en la primera parte es una multiplicación, que nosotros tendríamos que representarla nuevamente con una regla de la multiplicación. Básicamente diríamos que este menos 1 por el menos 2 de acá, me quedaría un componente de 2 que multiplica a x elevado a la potencia menos 1, ya se convierte en menos 3, y esto que multiplica todavía al segundo factor, que es el logaritmo natural de x, más. Repetimos el proceso. Hay que copiar a la primera parte, al primer factor, sin alterarlo, x elevado o menos x elevado a la menos 2, por la derivada del logaritmo de x, que ya lo habíamos dicho antes, es 1 sobre x. Y más la derivada de x a la menos 2, lo cual nos quedaría menos 2x elevado a la potencia menos 1 menos 3. Y con eso ya tenemos la derivada. Pero vamos a reducirla un poco para que quede más amigable la conformación del ejercicio en particular y ver cómo nosotros podemos continuar desde acá y cómo lo podemos representar también en el manejo de nuestro propio ejercicio como tal, ¿no? Entonces, bien, si nosotros continuamos con el desarrollo del problema, lo que estamos buscando es un proceso de reducción, básicamente un proceso de reducción en la forma de comportamiento del problema. En la primera parte podemos decir que 2 por x a la menos 3 por logaritmo natural de x va a seguir siendo 2x a la menos 3 logaritmo de x. Es decir, no resumimos nada, no cortamos nada en el problema. En esta segunda parte, primero el signo sería negativo, y si esta x lo mandamos arriba, subiría como x a la menos 1. X a la menos 2 por x a la menos 1 nos deja un componente de x a la menos 3. Y acá simplemente cambiaríamos el signo, ¿no? Me queda menos 2x elevado también a la menos 3. Podemos darnos cuenta que estos últimos elementos son términos semejantes, por lo tanto lo expresaríamos como 2x a la menos 3, logaritmo natural de x, menos 3 veces x a la menos 3, que es una expresión importante e interesante para continuar nuestra última derivada desde ahí. Dejémoslo señalando que es una expresión en la cual nosotros vamos a derivar. Sin embargo, también habíamos dicho que nos toca sustituirla, y para sustituirla la podemos expresar de esta manera, con potencias positivas. 2 logaritmo de x, y el x a la menos 3 lo mandamos al denominador como x al cubo, ¿no? Asimismo, en el otro caso, lo podemos construir de la misma forma, como 3 dividido para x al cubo. Porque, reiteramos en algo, lo que nos interesa no es tanto la expresión, nos interesa la evaluación. ¿Qué queremos decir? Que al final de cuentas lo que estamos buscando es cuánto vale la segunda derivada en el valor centrado de análisis, que era el 1 del problema. Básicamente, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Sustituyendo el valor de 1 en esta expresión de acá, ¿no? Pero es relativamente cómodo porque recordemos que el logaritmo de 1 es 0 y al afectar por todo esto se convierte en 0. Sencillamente nos quedaría menos 3 para 1 al cubo, y esto termina siendo un valor de menos 3. Por ende, tenemos ya el valor en la segunda derivada, que ha sido el componente de menos 3. Ahora lo que nos falta es continuar con un último paso, y ese último paso de proceso, por así decirlo, es tener que continuar con nuestras derivadas. Es decir, vamos a continuar con la derivada pendiente, que sería la tercera derivada, a partir del punto en el cual nosotros nos habíamos quedado. Entonces, bien, vamos a continuar con esto. Para ello, recordemos que la segunda derivada que nosotros hemos obtenido en el paso anterior de la variable con respecto a x, en términos de potencias negativas, nos había quedado como 2 por x elevado a la menos 3, logaritmo natural de x, menos 3x elevado a la menos 3. Y ahora sí, continuemos con la última derivada que necesitamos. Esto es la tercera derivada con respecto a x. Nuevamente, en el primer caso es la regla de la multiplicación, donde multiplicaríamos 2 por menos 3, me quedaría menos 6x elevado a la potencia menos 1 menos 4, por el segundo, que es logaritmo de x. Más, copiamos al original, 2x a la menos 3, por la derivada del logaritmo de x, que ya lo volvemos a repetir, es 1 sobre x. Y finalmente, menos 3 por menos 3 nos quedaría un componente de más 9, x elevado a la potencia menos 1, que se convierte en menos 4. Tenemos ya la tercera derivada. Asimismo, antes de calcularlo, vamos a reexpresarlo de alguna forma diferente, ¿no? La primera parte, nada, la copiamos igual, es menos 6x elevado a la menos 4 logaritmo natural de x,
Este x sube como x a la menos 1 por x a la menos 3. Al final de cuentas, esto nos queda como más 2x elevado a la menos 4. Y el último que también es 9x elevado a la menos 4. Hacemos una reducción de términos semejantes. Me quedaría menos 6x elevado a la menos 4 por logaritmo natural de x. 2 y 9, que son términos semejantes, me quedaría 11 veces x elevado a la menos 4. Y de esta expresión de esta tercera derivada, recordamos que lo que nos interesa es evaluarla en el valor descentrado, que es el 1. Nuevamente, si nos damos cuenta, si reemplazamos el 1, logaritmo de 1 es 0, esto se convierte en 0, y me quedaría 1 a la menos 4, que sigue siendo 1, multiplicado por 11, pues nos deja como respuesta que el valor debería ser un componente de 11. Entonces llegamos hasta acá en términos de las derivadas, recordando que el objetivo primordial es construir el polinomio de Taylor, el cual se basa precisamente en las derivadas que nosotros estamos buscando. Ya llegando un poco a la parte final, recordemos lo siguiente, que cuando hemos evaluado en la función original, la respuesta fue 0. Cuando hemos encontrado en la primera derivada, la respuesta fue 1, en la segunda derivada fue menos 3, y en la tercera derivada fue 11. Y adicionalmente, esta es la construcción del polinomio de Taylor con el cual empezamos el problema, ¿no? Y precisamente evaluando en la función con el valor que nosotros conocíamos. Entonces, ya en esta parte final, para construir nuestro polinomio de grado 3, ¿qué es lo que necesitamos? Simplemente ir sustituyendo la información en base a lo que conocemos. Por ende, empezamos con el valor de f de 0, que ya lo calculamos, perdón, f de 1, que nos salió 0, más el valor de la primera derivada, que nos salió 1, y esto se divide para 1 factorial, que multiplica a x menos 1, más el segundo componente. La segunda derivada nos había salido menos 3, que se divide para 2 factorial que es el valor de 2, comparado con x menos el valor de 1 elevado al cuadrado. Y luego la tercera derivada que nos había salido 11, dividido para 3 factorial, que multiplica a x menos 1, el cual se eleva al componente único. Y en el proceso final nos quedaría y nos compete hacer las operaciones apropiadas, ¿no? 0 desaparece, el 1 factorial es 1, que multiplicado por x menos 1 podemos dejarlo precisamente así, como x menos 1. En el siguiente paso no hay mucho tampoco que hacerlo, simplemente lo dejaríamos expresado como 3 medios de x menos 1 elevado al cuadrado. Y en el último hacemos el desarrollo, acá perdón se me olvidaba de ponerle, bueno, 2 factorial, que era el 2, ¿no? Y el 3 factorial, que termina siendo un componente de 6, nos quedaría 11 sextos de x menos 1 que se eleva al cubo. Esta expresión que nosotros acabamos de conseguir, no es necesario desarrollarlo nada más, es la que conocemos como el polinomio de Taylor. ¿Qué es lo que nos pide el problema en gran medida? Construir un polinomio de Taylor ya lo está. Pero como paso final también nos solicitan evaluarlo. ¿Qué tan bueno es este polinomio de Taylor que nosotros lo hemos encontrado? Y para ello el problema nos interesaba que lo evaluemos en un valor relativamente cercano y nos solicitaba evaluarlo en 1.1. ¿Esto qué quiere decir la evaluación? Vamos a encontrar el valor real y el valor estimado. Y si la estimación es buena, no debe cambiar mucho. En otras palabras, vamos a evaluar primero el f de 1 en la función original, lo cual nos quedaría como el logaritmo natural de 1.1 y esto dividido también para 1.1, que esto con el apoyo de una calculadora podemos validar que el valor encontrado es aproximadamente de 0.08 y 66. Dejémoslo así, 66, hasta acá, con 4 decimales. Bien, ese es el valor real. ¿Cómo sabemos que nuestro polinomio estimado es bueno para el objetivo que estamos buscando? Es que en este polinomio que hemos creado también vamos a reemplazar el mismo valor solicitado. Esto es el 1.1. En otras palabras, acá me quedaría la expresión como 1.1 menos 1. Luego vendría el valor de los 3 medios que multiplica a 1.1 menos 1. Esto se eleva al cuadrado más el componente de 11 sextos, que sería 1.1 menos 1, y esto se eleva al cubo. Nuevamente, lo que hacemos es calcular en este polinomio P, y con el apoyo de una calculadora podemos validar que la respuesta obtenida es 0.0868.
bueno, y algunos decimales, ¿no? Pero ya con eso nos da una idea, porque podemos darnos cuenta que la real con la estimada es bastante buena, la diferencia es muy corta, lo cual nos garantiza la correcta construcción del polinomio de Taylor y la utilidad del mismo. Por ende, tenemos ya la expresión del polinomio de Taylor buscado y así como también el valor estimado.